Bienvenidos. En este episodio del podcast de Fundamentos de Turismo conoceremos algunos destinos turísticos de Europa. Europa se encuentra en una gran llanura central que se rodea de regiones montañosas, el frente atlántico, las montañas hercianas de Europa Central y los pliegues alpinos de la parte mediterránea. La combinación de llanuras y montañas ofrece al territorio una variedad ecológica muy interesante. Otro punto sobresaliente es el mar que le pertenece, que cuenta con penínsulas, cabos, golfos, islas y estrechos. Europa es un continente de ocupación humana muy antigua. Por ello, en sus ciudades se pueden observar los vestigios de siglos de historia. Toda Europa es un muestrario de imponentes castillos, antiquísimas catedrales, palacios señoriales y una rica arquitectura de las diferentes épocas de la evolución de dicho continente. En Europa se pueden recorrer sus campos verdes, ríos y apreciar los espectaculares paisajes, admirar en las ciudades la mezcla entre el pasado y el presente y visitar hermosas playas para realizar deportes acuáticos. Alemania es un lugar de historia y en el que se pueden encontrar llanuras formadas de manera plana con pantanos y lagos, islas y acantilados. En la costa del Mar del Norte hay unas pequeñas islas. Estas desembocan en el río Elba y el mar Báltico que ofrecen algunos acantilados. Al sur se encuentran las montañas medias que trazan una frontera natural entre Alemania del Norte y Alemania del Sur. Muy cerca se encuentran los Alpes y también pueden visitarse el lago Constanza y la Selva Negra. Algunas de sus ciudades más importantes son Berlín, que volvió a ser su capital, Hamburgo, Múnich y Frankfurt, entre otras. Berlín es una ciudad con gran carga de historia. El edificio del Parlamento alemán, Reichstag, tiene una arquitectura impresionante. Es recomendable caminar por la avenida Unter den Linden, que lleva del centro del antiguo Berlín hasta las puertas de Brandenburgo, el símbolo más representativo de esta ciudad. También se encuentra la Catedral de Berlín. Desde la cúpula se puede observar toda la ciudad. Existen museos o centros que se especializan en la historia de la creación y derrumbamiento del muro de Berlín, el Berlín nazi o la Guerra Fría, como el Centro de Documentación del Muro y el DDR Museum. Esta ciudad también consiente a quienes quieren relajarse y pasar un rato en ambiente de restaurantes, bares, centros comerciales y plazas públicas. El clima de Múnich es variado, especialmente en verano es común tomar cerveza y disfrutar los llamados jardines de cerveza. Otra opción turística en esta ciudad es visitar los Alpes o los castillos del rey Ludwig de Baviera. Islandia. Se encuentra en el Atlántico y Groenlandia. En este lugar se pueden apreciar volcanes activos, géiseres, fuentes termales y desiertos de lava. Reykjavik es su capital, donde se pueden hacer recorridos a pie para encontrar varios lugares de interés turístico, como la zona de lagos, mercados, museos, parques. A esta zona se le conoce como la ciudad antigua. En el Museo Nacional se puede aprender sobre la historia de las culturas nórdicas e islandesas. En el Instituto Árni Magnússon es un lugar donde se puede aprender de leyendas mitológicas de ese país. La iglesia de Hallgrímskirkja está en una montaña de lava y tiene una torre de 75 metros de altura. También se puede visitar un jardín botánico, museos y un parque de diversiones. Por la noche hay discotecas, teatros, bares y lugares que permiten pasar una velada agradable. Para las personas que les gusta la naturaleza, pueden visitar Maybad. Su principal atractivo es un lago azul. Quienes deseen acampar lo pueden hacer en el Parque Nacional Jökulsárvíkurfjörður o realizar excursiones a la caldera de Aska, al cráter de Heftrel o a las cuevas de hielo de Hverfjall. Otro atractivo importante es Gullfoss, una catarata de 2 plantas y cuando hay sol se forma un arco iris entre las caídas de agua. Otro lugar turístico es Geysir, que son aguas termales. El Gran Geysir estuvo activo desde el siglo XIV al XX. Su atractivo principal es lanzar chorros de hasta 20 metros de distancia. Inglaterra. Uno de los atractivos principales es el Palacio de Buckingham. Lo interesante empieza en la entrada del palacio con el cambio de guardia que se hace a las 11:30 am. Está abierto solo cuando la reina no está en el palacio, los meses de agosto y septiembre. Otro lugar es el paseo sobre el río Támesis, en donde se encuentra el llamado monumento, que es una especie de rueda de la fortuna en la que los pasajeros se suben a una canastilla cubierta y sellada, la cual una vez que llega hasta arriba, otorga una vista panorámica de la ciudad de Londres. Otros lugares para visitar son el recorrido de la Antiquarian Society, el Templo de Mitra y la Catedral de San Pablo.
Manchester es una ciudad moderna y de las más sobresalientes. Birmingham está en el centro de Inglaterra, la cual está repleta de historia y mucha cultura de sus antepasados. Ahora bien, si el interés turístico es el mar, Bristol es un puerto con gran variedad de barcos, restaurantes y museos. Escocia es un lugar muy tradicional en su cultura como en la música y literatura. Este país da la impresión de estar siempre de fiesta. Es muy común encontrar festivales, exposiciones y conciertos representativos del lugar. El Palacio de Edimburgo y el castillo Holyrood House son lugares ideales para aprender sobre la época medieval, en especial mitos y leyendas. Estos lugares han sido inspiración de algunos novelistas debido a la magia que ofrece el lugar. Glasgow es una ciudad victoriana con amplios jardines y áreas verdes, a la que le llaman querido espacio verde. La vida nocturna que ofrece es bastante agradable. Irlanda del Norte. Belfast es la capital de Irlanda del Norte. Se recomienda visitar las cañadas Glens o Fantrim y la destilería de whisky Bushmills. Por el lado cultural se puede visitar el Museo Ulster y el Ayuntamiento. Derry es la segunda ciudad más importante de Irlanda del Norte. Es famosa por sus paredes de piedra que la rodean, que datan del siglo XVI. Bangor es un puerto famoso ideal para pasear a pie. Otro lugar interesante para visitar es la cárcel de Clymenham. Ahí se muestra cómo se vivía en ese lugar a finales del siglo XVIII. Una de sus características es que por celda había hasta 5 personas, incluyendo mujeres y niños. Crunaboine es un lugar con tumbas y monumentos de piedras circulares. Son más antiguos que las llamadas pirámides de Egipto. Estos datan de los siglos 35 a 32 a.C. Irlanda. Su capital es Dublín. Se puede visitar la Catedral de San Patricio que data del siglo XII. Es considerada la más grande del país y su coro es mundialmente famoso. El Phoenix Park se encuentra en el centro de la ciudad. En este hay estatuas y monumentos y se puede ver paseando a los venados que se encuentran en los alrededores. La ciudad de Cork es conocida por ser el hogar de la cerveza negra de Murphy y por su famoso festival de jazz. Cliffs of Moher se caracteriza por unos acantilados con una altura de 700 pies y se extiende algunos kilómetros sobre el Atlántico. En el Folk Park se pueden realizar grandes caminatas y vivir la experiencia de un banquete medieval con ambientación de aquella época en el castillo Bullratty, que data del siglo XV. Noruega. Su capital es Oslo. Es una ciudad muy agradable y la mayoría es zona boscosa. Se dice que es una ciudad verde porque sus municipios están cubiertos de parques y bosques, por lo que es muy atractivo para realizar actividades al aire libre. Su clima es agradable en la mayor parte del año, pero en invierno es muy frío, lo cual lo hace un destino formidable para esquiar. Holmenkollen fue reconstruido para realizar el Campeonato Mundial de Esquí en el 2011. En este lugar se pueden encontrar tiendas, cafeterías e inclusive un simulador en donde se puede saltar y deslizarse colina abajo desde Excel. Hay varios museos que relatan la historia de Oslo y Noruega. Visitando la fortaleza de Akershus se encontrará el Museo de Historia y el Museo Folclórico de Noruega. Hay un museo que relata la historia marítima. Se llama Gamlebyen. En este se pueden recorrer las ruinas medievales de Oslo. También hay otro museo que describe la historia de los barcos vikingos. Suecia. Es el lugar ideal para esquiar porque abarca desde Riksgränsen en la parte más al norte hasta la parte central de las montañas en el noroeste, hasta el condado de Dalarna en Estocolmo. Se pueden realizar recorridos a pie o en barco. Este lugar cuenta con una belleza natural, por lo que se considera la ciudad más bella de Escandinavia. Su palacio real es uno de los más grandes de Europa. Es posible acceder a él solo en ciertas partes que están abiertas a los turistas. Esta ciudad es antigua, está construida por 14 islas en la desembocadura del lago Mälaren y Riddarholmen, 2 islas juntas que constituyen la ciudad medieval más grande que data del siglo XIII. En Gamla se encuentra el Palacio Real. Sus calles y callejones estrechos ofrecen un paisaje pintoresco. Es un lugar rodeado de agua, ofrece lagos, mar, parques y bosques. El pueblo de la Birka era el centro de la riqueza y economía de los vikingos en el siglo XVIII. Se estableció como centro para el comercio, llegando a ser un puerto importante. Finlandia. Cuenta con un clima agradable, aunque en invierno en algunas partes es extremoso y los días son casi total oscuridad. En verano, ir a museos y galerías es muy agradable por el sol que se oculta hasta la medianoche. Su capital es Helsinki, es el centro financiero de su país.
En verano es un lugar ideal para pasear y recorrer sus plazas, cafés, parques y canales. Hay varios museos, por ejemplo Atheneum, donde se pueden observar colecciones del siglo XIX, el Museo del Tranvía o el de la Casa del Trabajador, en el que se observan las condiciones de vida entre 1909 y 1980. Un viaje interesante es a la isla Suomenlinna, en donde deben visitarse las ruinas de la fortaleza, los búnkers y cuevas que están a un costado del Museo Ehrensvärd. Rauma es considerada la ciudad de madera más grande que se conserva en los países nórdicos. En el año de 1991 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se puede visitar una iglesia franciscana del siglo XV, casa, museo y lugares alrededor que hacen un recorrido agradable. Estonia es un estado pequeño que se encuentra entre Suecia y Finlandia. En 1991 se independizó de la Unión Soviética. Es un buen lugar para realizar actividades al aire libre y para observar sus típicos pueblos con sus molinos. El paisaje que ofrece es glaciar, pero cuenta con numerosos lagos y ríos. Estonia posee una importante industria pesquera, aparte de su actividad agropecuaria. Tallinn es la capital de Estonia. Desde aquí se puede apreciar una mezcla entre la Estonia medieval y la actual. Tiene murallas y una catedral del siglo XIII, lugares que hacen al turista imaginarse cómo se vivía en aquella época. Lituania. Este lugar cuenta con valles planos y montañas redondeadas. Vilnius es su capital y ofrece un atractivo arquitectónico único que es el casco antiguo del Vilnius, uno de los más antiguos de Europa del Este. En 1994 fue incluido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Entre sus símbolos se encuentra la torre del castillo de Gediminas, fundador de la ciudad. En el centro de la llanura se encuentra la catedral y a un costado del palacio de los reyes lituanos del siglo XVI. También se puede visitar la iglesia de San Pedro y San Pablo del siglo XVII, de la época barroca, que en su interior alberga a más de 200.000 figuras. Letonia. En Riga, la capital, se puede recorrer a pie o en bicicleta por sus calles, plazas y observar en las casas medievales cuya arquitectura data de los siglos XVII y XVIII. Un lugar atractivo es la Catedral de Santa María, la cual muestra una arquitectura gótica. Cuenta con museos como el de Bellas Artes y el de Arte Extranjero. Es recomendable visitar bosques, lagos y ríos que atraviesan a la ciudad. El río más importante es el Daugava y el lago más grande es Lugans. Tiene un vasto patrimonio histórico, que incluye monumentos arqueológicos, históricos, el centro histórico de Riga y el arco geodésico de Struve, que se han convertido en Patrimonio Mundial de la Humanidad. República Checa. Praga es una capital hermosa y es considerada la madre de las ciudades por su historia, que inició en el siglo IX. En el año de 1993 fue proclamada la capital de la República Checa independiente. El centro de Praga cuenta con todos los estilos arquitectónicos, palacios barrocos, iglesias góticas y una gran cantidad de miradores y torres, a los que le dieron el apodo de 100 torres desde hace varios siglos. Otra ciudad interesante es Olomouc, que fue fundada como ciudad real, a las orillas del río Morava del siglo XVIII. Este lugar muestra estilos barrocos, góticos y renacentistas, que se ven representados en monumentos, fachadas y palacios municipales. Sobre todo, destacan los monumentos eclesiásticos como la Catedral Obispal de San Wenceslao. Eslovaquia. Es un país rico en naturaleza y en recursos como cobre, zinc y plomo. Bratislava es su capital y la segunda ciudad más grande del país. Se encuentra cerca de la frontera húngara y austriaca. Su nombre se debe a su fundador eslavo del siglo V. Hay un castillo fronterizo romano, que hoy en día es el Museo de Historia y del Tesoro. Otros lugares turísticos son el Palacio I y la Catedral de San Martín, del siglo XV. El centro histórico es mayoritariamente barroco con edificios construidos en el siglo XVII y XVIII. Un ejemplo es el antiguo ayuntamiento, el Palacio de Primateis o el de Graslokovich. Eslovaquia ofrece destinos de montaña, Malafatra y Vysoké Tatry, lugares ideales en invierno para esquiar, viajar en trineo o snowboard para descender de las montañas. Otra actividad que se puede llevar a cabo, como en casi toda Europa, es el ciclismo. Esto es favorable porque hay poco tránsito y bastantes veredas para realizarlo. Son actividades que se disfrutan por la variedad de paisajes que ofrece. Hungría, Budapest, su capital, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es conocida como la Reina del Danubio. Un dato interesante es que en el año de 1873 se unen los dos lados del río Danubio.
esto es, la orilla izquierda de Pest con la orilla derecha de Buda, o Buda. A partir de ese año se le denominó Budapest. Tiene un estilo renacentista y barroco en los impresionantes castillos, con fortalezas de la Edad Media y también tiene vestigios de la época romana. Aquí se pueden disfrutar de baños termales relajantes y que se disfrutan mucho más después de haber realizado algún deporte o actividad física fuerte. Es la capital que más aguas termales tiene a nivel mundial. Estas aguas están consideradas para tratar enfermedades para la circulación sanguínea y ginecológicas. Es una buena opción para reanimarse. Posteriormente, se pueden visitar las pastelerías y cafeterías que se encuentran. Rumania. Su nombre recuerda a la civilización romana que tuvo influencia en los monumentos y la evolución de aquella época. Aquí se pueden apreciar las fortalezas medievales y los monasterios con arquitectura y pintura bizantina. El castillo de Drácula es una gran atracción turística, entre muchos otros castillos que pueden visitarse. Bucarest es su centro cultural y económico, al que le llaman el Pequeño París, por las avenidas rodeadas de árboles. También cuenta con un arco del triunfo que se encuentra en la avenida Kiselev. Es un agradable paisaje el que ofrece esta ciudad. También cuenta con museos interesantes como el Museo Nacional de Historia y el Palacio de Correos. Rumania cuenta con una gran variedad de estilos arquitectónicos, que se considera lo mejor o lo más representativo de las épocas. Por ejemplo, las ruinas del Palacio Vlad Tepes del siglo XV, quien fue el fundador de la ciudad y fuente de inspiración para el personaje de Drácula. Otro lugar importante para visitar es el casco de la Curtea Veche. Bulgaria. Está rodeada por Rumanía, Grecia, Turquía y el Mar Negro. Es conocida por las costas búlgaras del Mar Negro, con playas tranquilas como Sluchev Brigaj y Rozvalka Albena. Un atractivo importante es el monasterio de Rila, que fue construido en el siglo X por un monje llamado Iván Rilski. Está edificado a unos 1100 metros sobre el nivel del mar, lo que ofrece una vista natural impresionista. Este lugar tiene una historia importante porque ha sido destruido varias veces por los turcos. La primera vez fue a mitad del siglo XV, que era cuando tenían dominado al país. La fe de los habitantes es lo que ha hecho que se levante el monasterio. En este lugar se pueden observar pinturas, escritos y otros atractivos. Por otro lado, el parque natural que está alrededor del monasterio no tiene comparación con ningún otro parque. En cuestión religiosa, hay una iglesia en el barrio de Boyana que se encuentra en la ciudad de Sofía. Esta es ortodoxa de tipo medieval. Su atractivo son las pinturas que muestran arte medieval de Europa. En la misma ciudad se encuentra la mezquita Bania Bashi. En su decoración tiene extractos del Corán y todavía es utilizada por la comunidad musulmana. En Bulgaria también se puede esquiar. Se recomienda hacerlo en Bansko, que se encuentra a los pies del monte Pirin. Borovets es el lugar de invierno más antiguo que se estableció originalmente a finales del siglo XIX como lugar de caza para los reyes de Bulgaria. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un lugar para esquiar a lo largo de las laderas de la montaña de Rila. Pamporovo es otro lugar ideal que se encuentra entre los bosques. Aquí se puede practicar esquí y snowboard. Este lugar se ubica al sur de Bulgaria. Dinamarca. En su capital, Copenhague, se puede visitar el castillo de Rosenborg y en el centro un parque de diversiones que se ha considerado como el más antiguo del mundo. Cuenta con otro parque que tiene miles de piezas de Lego, que son partes de plástico que se ensamblan y forman figuras. Este es su atractivo principal. Otras ciudades también tienen mucha historia, como el poblado Aarhus, que está en el centro de la península Jutlandia. Sus casas fueron construidas en los siglos XVI y XVII. En el pueblo de Ribe se dice que en el año 700 se llevaba a cabo un mercado en el que se reunían artesanos y granjeros. Durante la época de los vikingos fue punto de encuentro de los marineros escandinavos. Lo que hace atractivo a este lugar son sus calles empedradas y sus casas de madera. Este sitio es muy visitado por su historia. Otra ciudad atractiva es la de Odense. Esta es la tercera más importante de Dinamarca. Aquí encontrarás el castillo Frederiksborg, en donde su arquitectura, pinturas y sus salones son un atractivo principal. Rusia. Este país es el más extenso de Europa. Cuenta con una vasta llanura. Sus ríos son Volga, Don Dnieper y montes Urales. Se puede observar el mausoleo de Lenin, que se encuentra en la Plaza Roja de Moscú. Esta ciudad está rodeada por monumentos, parques, ríos y canales. En ellos se puede navegar, porque se unen con el mar Báltico, el Caspio y Azov. San Petersburgo es otra ciudad con estilo europeo en Rusia, y es considerada la Venecia del Norte. Aquí se puede encontrar el Museo Hermitage, que se ubica en el Palacio de Invierno.
En este lugar prevalece la arquitectura del zar, ignorando la arquitectura del estalinismo. Otra ciudad importante es Gorod, que se encuentra al suroeste de San Petersburgo, fundada en el siglo IX y fue el primer centro político y artístico ruso durante 600 años. Esta ciudad fue destruida por los nazis y aún así conserva algunos lugares importantes como la Catedral Bizantina de Santa Sofía. En cuestión de museos, tiene el de Historia y Arte, que ha sido creado para potenciar la investigación. Aquí se pueden observar mercados, restos de palacios e iglesias. La iglesia que se considera la más bella del país es la de nuestro Salvador, en cuyo interior hay pinturas bizantinas y majestuosos retablos. Holanda. En su capital, Ámsterdam, se pueden visitar museos, pasear por los canales y disfrutar de la arquitectura. Su arquitectura es muy particular, se pueden observar construcciones contrastantes entre clásicas y modernas. Sus canales son un atractivo importante. Tienen poco tiempo de pertenecer a los monumentos que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otro atractivo turístico son los molinos de Kinderdijk y el mar de Wadden. En este país se pueden disfrutar paseos en bicicleta en la ciudad o el campo para ver las flores, como tulipanes, y los molinos de viento. En Róterdam se pueden hacer un recorrido en una embarcación pequeña a la que denominan el barco de los panqueques, debido a que ofrece gran variedad de este alimento, que es como una crepa que se rellena de cosas saladas o dulces mientras disfruta del paseo. En cuestión de museos está el de Van Gogh, la casa de Rembrandt, el Rijksmuseum y la casa de Ana Frank. Tiene museos de arte del siglo XIV hasta nuestros días. Georgia fue uno de los principales destinos turísticos de la época comunista, que con la caída de este régimen tuvo una crisis muy severa. Este lugar tiene mezcla occidental y oriental. Se puede observar y disfrutar de paisajes de montaña espectaculares y se encuentra rodeado de ciudades con mucha historia. La capital es Tiflis, y su principal atractivo son las calles adoquinadas con sus casas de teja roja, que le da ese aire de ciudad vieja porque recuerda a la época del siglo XIX. Su catedral es impresionante, es del siglo VI y su basílica es del siglo XVII y XVIII. Georgia cuenta con numerosas fortalezas, iglesias y monasterios. Austria. Se encuentra al centro de Europa. Tiene un clima agradable en el verano y en invierno es muy frío. Ofrece un paisaje increíble porque está sobre los Alpes. Este lugar es recomendado para realizar deportes en la nieve. Viena es una de las ciudades preferidas para visitar porque tiene teatros, arquitectura, escultura, pintura y reconocida a nivel mundial por su música. Como ejemplo, los cantores de Viena o la música de Mozart. Se puede visitar el Palacio Imperial, que muestra la historia de Austria. En la iglesia de San Pedro se puede observar la arquitectura barroca. Otro atractivo religioso es la Catedral de San Esteban, que tiene un estilo gótico y cuya torre se puede ver desde cualquier punto de Viena. En la ciudad de Salzburgo se encuentra el Museo Casa Natal de Mozart, un icono representativo de Austria, que muestra algunos de los instrumentos que utilizó el compositor. Esta ciudad cuenta con una fortaleza, llamada Hohensalburg. Este castillo ofrece recorridos a determinadas áreas abiertas al público. Otro atractivo es el recorrido llamado La Novicia Rebelde, en el que se visitan los puntos donde se grabó esta película, como el convento de Nürnberg, el Palacio Frauenburg, los jardines del Mirabel, entre otros. Para aquellos que les gusta la cerveza, se encuentra Stiegl, un museo que muestra la historia de esta bebida. Bélgica. Su capital, Bruselas, es sede de algunas instituciones que pertenecen a la OTAN y otras que pertenecen a la Unión Europea. La ciudad de Amberes está considerada como la segunda más grande de Bélgica. En ella se encuentra la Fuente de Bravo, que es la más emblemática del lugar. Fue esculpida a finales del siglo XIX y tiene una leyenda. También se encuentra el edificio del ayuntamiento, de estilo flamenco y renacentista italiano. Se considera que fue construido en los años 1561 a 1565. En su interior se conservan pinturas del siglo XIX. Es una ciudad de diamantes que tiene a su favor el famoso pintor Rubens. Sus edificios decorados de los siglos XVI y XVII reflejan mucho de su historia. Algunas de las iglesias interesantes son las de Saint Jacobs, donde se mantienen los restos de Rubens y sus familiares cercanos, y la iglesia de San Pablo, con su muy particular estilo gótico. Suiza. Se le conoce por sus relojes, sus Alpes, los bancos, el chocolate y los innumerables lugares para esquiar que mucha gente visita. Suiza también ofrece ciudades para visitar con estilo medieval, las cuales también pertenecen a la UNESCO. Tal es el casco antiguo medieval que se encuentra en Berna.
Otro lugar para visitar es la Casa Museo de Albert Einstein. La ciudad de Lucerna es la que representa las costumbres de Suiza Central. Aquí se encuentran los famosos relojeros. Para los que gustan del turismo histórico, lo pueden llevar a cabo en Zúrich, donde se pueden visitar museos, galerías, centros comerciales, etc. El mayor atractivo de la ciudad de Bellinzona son 3 castillos medievales que ahora pertenecen al Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Luxemburgo. Es un lugar con valles, bosques y colinas, en donde se puede practicar ecoturismo, ya sea a pie o en bicicleta. Este lugar también cuenta con castillos medievales y aldeas pintorescas. Aquí se puede visitar la Catedral de Notre Dame, que fue construida en el siglo XVII. Para algunos, Luxemburgo es más conocido por su economía y las finanzas que por sus atractivos turísticos. Un lugar característico es el Museo Nacional, en el que se observan esculturas medievales, maquetas de mansiones, pinturas, etc. Otro atractivo son los viñedos, que fueron descubiertos por los romanos. Este recorrido se hace por barco por el río Moselle. En este lugar los vinos son blancos y afrutados. Francia. Su atractivo más representativo se ubica en París con la Torre Eiffel. Desde el punto más alto de la torre se aprecia la ciudad repleta de museos y restaurantes. París tiene muchos atractivos muy importantes, como el Arco del Triunfo, que fue creado en 1806 por petición de Napoleón con la finalidad de dedicarlo a su tropa tras la batalla de Austerlitz. El Museo del Louvre es un lugar que debería considerarse como una visita obligada al estar en esta ciudad. También se pueden recorrer algunos castillos que datan del siglo XVI y XVII. Otro atractivo en Francia es el Palacio de Versalles, que fue la residencia de los reyes de Francia y que hoy es considerado como uno de los palacios más hermosos del mundo. Portugal. Cuenta con archipiélagos, lo que hace que su clima sea templado. El verano es corto y el invierno es más largo. Este país también es reconocido por sus termas en los lugares de Porto, Beiras y Lisboa. En Porto se produce el famoso vino Oporto. Este lugar se caracteriza porque en tiempos pasados se realizaban trueques comerciales. Es un lugar que está rodeado por montañas, ríos y una gama amplia de vegetación. Tiene templos de arquitectura barroca y castillos. En Lisboa, la capital, se encuentra la Torre de Belén y el Monasterio de los Jerónimos. Estos son Patrimonio Mundial de la Humanidad, que narran la historia de Lisboa. Otras iglesias son la Basílica de Mafra, los monasterios de Alcobaça y de Batalha. España. Cuenta con gran variedad de ciudades para visitar. Algunas de estas son Burgos, Cádiz, Barcelona, Granada, Islas Canarias, Málaga, Marbella, Córdoba, Santiago, Toledo o Pamplona. En Madrid, la capital, se puede visitar la Casa del Pastor, que fue el primer ayuntamiento. Se puede caminar por la Plaza de la Paja, la de San Andrés y la de la Cruz Verde. Estos lugares forman parte de la Madrid medieval. Se puede disfrutar de la arquitectura de los siglos IX hasta XVI. Por ejemplo, la iglesia de San Nicolás, que fue construida en el siglo XV, y la Casa de los Lujanes, en la plaza de la villa del mismo siglo, la cual perteneció a una familia de abolengo. Otra iglesia famosa es la de San Isidro, que muestra su estilo barroco y es uno de los más representativos del siglo XVII. En el Palacio Real se puede apreciar un conjunto barroco clásico italiano. Este palacio fue habitado por Carlos III, quien lo inauguró en 1714. A un costado se encuentran los jardines de Sabadini y el Campo del Moro, bellos lugares para dar un paseo. El Museo Nacional del Prado es un edificio neoclásico que data del año de 1785 y un lugar digno de visitar varias veces para apreciar su vastísima colección de arte. Otros atractivos son la Fuente de las Cibeles, la Fuente de Apolo, la Fuente de Neptuno y la Puerta de Alcalá. España es de los países con más atractivos que puede ofrecer cualquier lugar. Vale la pena dedicarle suficiente tiempo para poder visitarlo en su mayoría. Italia. Es uno de los países que tiene muchas obras arquitectónicas que muestran su historia junto con los monumentos, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las ciudades más importantes y reconocidas mundialmente son Roma, Florencia, Venecia, Pisa, Nápoles, Milán, esta última conocida como la capital de la moda, entre otras. Se dice que Florencia es la cuna del Renacimiento y la ciudad natal de algunos personajes de arte y ciencia. Un lugar muy especial para cruzar es el puente llamado Ponte Vecchio, que realmente es una belleza arquitectónica. En Venecia, sus atractivos canales hacen de esta ciudad el lugar ideal para los románticos que pasean en góndolas. En la ciudad de Turín se encuentra el Santo Sudario,
el cual se conserva en palacios reales. En Nápoles se pueden visitar los mosaicos de Pompeya y algunas colecciones que pertenecieron a la familia real Farnesio. Sin lugar a dudas, hay que visitar Roma, que es famosa por sus colecciones monumentales como el Coliseo, el antiguo Foro Romano, y pasear por sus calles medievales. Por último, un lugar bello para apreciar es el Vaticano. Su iglesia es de estilo barroco. En esta se puede visitar la tumba de San Pedro, además de escuchar la misa que ofrece el Santo Padre. Otro atractivo turístico es el Castillo de San Ángel, que data del año 130. Europa se caracteriza por su cultura. Fue testigo del inicio de la civilización clásica grecolatina e hizo del latín una lengua común, la cual fue utilizada para la enseñanza del saber y el conocimiento, y a la que se le llamó lengua culta. Con el tiempo se fue transformando en el modelo civilizador del mundo de la Edad Media, moderna y contemporánea. Europa cuenta con una gran historia que ha marcado de manera impresionante el rumbo de nuestro mundo. Aquí surgieron los colonizadores que conquistaron otras tierras, propiciaron creencias religiosas, expandieron idiomas, maneras de gobernar y muchos más datos importantes que han dejado huella en la humanidad. ¡Hasta la próxima!